think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. La guerra, el amor, la pérdida, la familia, la culpa o la esperanza. Palabras inconmensurables que han recorrido todas las ficciones del ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando se abarcan todas y con una maestría narrativa y plástica como nunca se ha visto antes? En este vídeo analizaremos una de las mejores series que han salido a la luz no solo en los últimos años, sino en la historia de la televisión, tanto a nivel visual como simbólico, tanto en construcción del universo como en el de los personajes. Arcane se presenta como un milagro audiovisual que trasciende toda barrera, ya sea de edad o de público, y que es el sello que certifica su incontestable entrada a ese esquivo trono de las obras maestras. Por eso hoy analizaremos las claves por las que Arcane es la serie que lo contiene todo. ¿Cómo abarcar lo inabarcable? Supongo que empezando por el principio. Arcane fue una serie que tardó 6 años en llevarse a cabo. Los showrunners, Christian Link y Alex Yee, novatos en el mundo de las series, tuvieron que enfrentarse a innumerables problemas antes de conformar este maravilloso trabajo. Primeramente, hay que entender que Riot Games es una compañía de videojuegos, y pese a tener claro que una serie basada en el universo de su gallina de los huevos de oro era un proyecto con el que llevaban años tonteando, no estaban dispuestos a que el proyecto fuera mediocre, ni tan siquiera bueno, simplemente buscaban la excelencia. Por ello, los creadores tuvieron que pasar una cantidad ingente de filtros hasta que terminaron ganando su confianza, pidiendo primero $5.000 para crear una primera muestra de los personajes, con la que Riot quedó gratamente satisfecha. Sin embargo, la compañía entendía este proyecto como algo casi irrealizable, pues ni por asomo pensaban que pudieran acercarse a la perfección que ellos esperaban de una serie de su querido juego. Esto cambió cuando, tras pedir más de $60.000 para hacer un pequeño adelanto de la serie, con la que la compañía pretendía cerrar el asunto, pues solo esperaban que el resultado fuera bueno pero no excelente, los showrunners mostraron una escena en la que Vi y Jace se enfrentaban, dejando a todo el equipo de Riot con la mandíbula desencajada. En efecto, podía funcionar. No obstante, aún seguían vacilantes ante la idea de hacer una serie, porque sí, ya tenían a los personajes y habían hecho un magnífico trabajo con un equipo extremadamente reducido de animadores. Pero una serie necesita mucho más que eso. Necesita una historia. El primer borrador de la historia fue fulminantemente desechado por la compañía debido a su simpleza, por su falta de profundidad y problemas narrativos. Riot se tomaba todo esto muy en serio, y así se lo tomaron los showrunners, y como se convertiría en norma durante esta serie, sucedió un milagro. Los showrunners dejaron su ego a un lado y buscaron showrunners experimentados que suplieran su falta de experiencia. Sin embargo, en Hollywood les miraron con malos ojos por pretender que la adaptación de un videojuego masivo buscase equipararse a las grandes producciones, por lo que tras una búsqueda infructuosa decidieron buscar expertos que les ayudaran a ellos a alcanzar el nivel que se esperaba en aquella producción. Y vaya si lo consiguieron. Con el tiempo e interminables horas de trabajo y sacrificio, con un equipo reducido, motivo por el que tardarían tanto tiempo en llevarse a cabo, y remando a favor de la obra y no de la pretensión política, social o individual de turno, sino de la búsqueda de un trabajo narrativo perfecto, nos acabarían entregando una de las obras más cuidadas, llenas de detalles pensados para los fans, pero que no se impostaban, sino que fluían con la maestría narrativa que enamoraría a quienes desconocían la franquicia, y que solo se consigue con trabajo, mimo y talento. Nos entregarían, a fin de cuentas, una obra maestra que lo contiene todo.
La libertad creativa de un equipo joven que mezclaba la indomable catarata de ideas que salen de cabezas no encorsetadas en el mundo audiovisual, junto a voces experimentadas que pudieran enfocar esa tormenta hasta el pararrayos de la concreción realizable, alcanzando el equilibrio perfecto entre lo juvenil y lo adulto que se percibe en la serie, unido a las estrictas exigencias de calidad de una compañía tan severa como Riot, fueron los cimientos. ¿Pero de qué se compone la estructura de este monumento? Bien, es momento de entrar en materia, y para ello dividiré en dos grandes bloques los motivos por los que Arcane es una obra maestra de nuestro tiempo, comenzando, como no podía ser de otra manera, con su núcleo, la historia que lo contiene todo. Arcane es una serie que no cuenta, sino que muestra. Vuelve al origen del mejor cine, que no necesitaba de grandes parrafadas ni de textos introductorios. Es una serie que hace uso del lenguaje cinematográfico y es lo que nos encontramos nada más comenzar la historia. Una escena que sin ninguna línea de diálogo expone la práctica totalidad del conflicto de la serie. La guerra en esa masacre en la que prima la barbarie y la destrucción. El amor en las dos niñas que pasean confusas y asustadas, una cuida de la otra. La familia y la pérdida con sus padres muertos en el suelo. La culpa en un Vander que es consciente de lo único que ha conseguido con la lucha. La esperanza con el mismo Vander dejando de lado la violencia para proteger a los desvalidos, y la diferencia de clases con la ciudad alzándose esplendorosa por encima de la oscuridad a la que se dirigen. Todo en una escena introductoria sin diálogos. Esto se llama lenguaje narrativo. Y esta escena no es una excepción, ya que todo Arcane se configura de esta manera, mostrando, no contando, pese a que lo que se cuente sea tan importante como lo que se muestra. Y es que para que 9 capítulos puedan encerrarse la cantidad de historias, de personajes y de aristas como las que aquí nos encontramos, es necesario que así sea. Pero del deber al hacer hay un gran trecho. La historia se divide en dos grandes arcos. No han tirado por lo fácil mostrándonos a la ciudad de Piltover en su apogeo, metiéndonos flashbacks para que conozcamos a los personajes antes de que se convirtieran en lo que serán. Decidieron, con mucho acierto, que la mejor forma de que nos interese lo que les ocurra a los personajes del futuro, que están rotos, enterrados en el pozo de vacío particular de cada uno, es contarnos el motivo de esa rotura. Para empatizar con un personaje le debes conocer, pasar tiempo con él, entender sus inquietudes y sus propósitos, sus obstáculos y sus deseos. Se necesita una construcción que en Arcane, gracias a la pericia de mostrar en cada escena múltiples elementos en este sentido, se logra a la perfección. Y sí, hay flashback, y no solo eso, sino que los hay de todos los personajes importantes, pero no son utilizados de manera burda o para explicarnos el pasado de un personaje, sino que cada uno de ellos tienen una pretensión narrativa. Son utilizados para enfatizar el arco de cada personaje, y todos, sin excepción, tienen su eco en los sucesos del presente. Como toda buena canción, Arcane rima. Víctor se enfrenta a un barco y es vencido corriendo de izquierda a derecha, simbolizando el avance, en contraposición a cuando logra superarlos en el puerto, corriendo de derecha a izquierda, simbolizando el retroceso. Jace renquea, frío, y está solo, abandonado, y es salvado por la magia, mientras que estando rodeado en un lugar cálido, es destruido por ella. Silco y Vander, hermanos de armas, se enfrentan por la misma causa pero con visiones diferentes tras haber luchado en la guerra, y vence la visión de uno, la de la prudencia, y vuelven a hacerlo cuando la lucha aún está por suceder en el futuro, y vence la del otro, la de la confrontación. Vi y Powder se enfrentan a la pérdida, y mientras Powder es protegida, Vi mira sin poder perdonar, al contrario que cuando Vi es la que debe ser protegida y es Jinx la que no puede perdonar.
No es casualidad que en cada una de estas dualidades haya una cantidad de información digna de analizar en un vídeo particular, y es que los detalles de cada escena son lo que hacen de Arcane un crisol narrativo sin par. Desde las pequeñas pero constantes apariciones de objetos o criaturas que todo amante del League of Legends reconoce y que le hace sentirse que está en un lugar que identifica y está cómodo, hasta esos sucesos que parecen baladí, pero que encierran en sí mismos la esencia de la historia. Por ejemplo, el juguete para niños que Mel le regala al consejero para mostrarnos cómo agasaja con tal de conseguir apoyos y que éste no pueda resolverlo durante todos los años que transcurren en la serie, sin especificarlo, simplemente apareciendo con el artilugio en cada reunión. Esos pequeños detalles que cuentan más de los personajes que cualquier diálogo y que pueblan toda la historia, marcan la diferencia. Algo muy importante que muchas adaptaciones olvidan es que quien entra de primeras en la historia no tiene por qué conocer el universo, sus particularidades que lo hacen único. Y en Arcane no necesitas haber jugado al LoL para entenderla, para amarla en su complejidad, y menos mal, porque habiendo probado en mis carnes dicha tortura durante años, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Arcane vive por sí misma, porque entiende que el fan del juego no necesita sentirse aludido, pese a que lo hagan con esos incontables destellos sobre el juego. Lo que realmente requieren es que la historia les importe, que amen a los personajes, que sufran y se diviertan con ellos. Lo que necesitan es empatizar con lo que se les cuenta. Pero si algo marca la diferencia en esta serie, si es que no lo es todo, serían sus personajes. Arcane es, desde las primeras temporadas de Juego de Tronos, la que mejor ha sabido mover unos personajes tan sumamente diferentes con coherencia. No los fuerzan para que tomen decisiones que no encajan con lo mostrado, todos siguen una línea clara, compleja, pero clara, y por muy doloroso que sea su final, no son desfigurados para alcanzar una meta previamente marcada. No sé si por pericia o por casualidad, todos comienzan y terminan donde deben, no hay excepciones. Y lo mejor de todo es que el camino irrevocable que recorren es atractivo en todos los casos. Hay que decir que otra de sus múltiples virtudes fue crear personajes poliédricos, con aristas, no son buenos ni malos, como las personas, y por tanto podemos empatizar con todos ellos. No hay ni un solo personaje que no sea malvado, no hay ni uno solo que no sea bondadoso, porque no hay blancos y negros. Todo Arcane es un vergel de grises, enredados y prácticamente imposible de desenmarañar en sus complejidades. Y pese a la cantidad absurda de personajes, de tramas y subtramas, lo más milagroso es que todo fluye en la serie, cada escena encaja con la siguiente y con la anterior, con la del siguiente capítulo y de 2 capítulos anteriores, cada trama finamente hilada tiene un propósito en la historia, cada suceso hace avanzar el arco de varios personajes sin que ninguno de ellos quede impostado, sin que ninguno se quede atrás. Así pues, vemos que las dualidades entre personajes y sus inseparables conexiones son constantes, planteadas como antítesis. Tenemos a Vi y a Caitlyn, dos personas de mundos diferentes, emparentadas por los extremos, con claras alusiones a Romeo y Julieta, con padres sobreprotectores o pérdida de los padres en 2 ocasiones, del más bajo suburbio siendo delincuente a la más alta esfera siendo agente. Ambas muestran la parte de la realidad que les atañe y que la otra parte ignora, la luz en un mundo oscuro y la empatía en un mundo frío. En esa dinámica de contrastes está el núcleo de su bella y compleja relación. Victor y Jace, 2 caras de la moneda del progreso, una que busca el avance de su propia salvación y otra la busca para el pueblo, una que tiene su lucha en solitario y otra en público, una que no ha tenido ningún apoyo, ni tan siquiera el de sus piernas, y otra que ha sido alzada por la familia más adinerada, ambas contrapuestas, ambas inseparables.
Las conexiones contrapuestas entre personajes son una constante. Vander y Silco, la relación de Jace con Heimerdinger en contraposición con la de Mel, o la diferencia entre la relación y las motivaciones de crear de Heimerdinger y Jace con las de Victor y Singed, la relación entre Vander y el agente Grayson que deriva la relación entre Silco y el agente Marcus, o la más importante sin ningún tipo de duda y que vertebra toda la obra, la relación entre Vi y Powder, que deriva a la de Vi y Jinx. Todo puede ser analizado en este contexto como una lucha entre dualidades, entrando las propias ciudades a contar como personajes, y es que la serie tiene tantos matices que todo cabe al analizarla. Sin embargo, como quiero hacer un análisis en profundidad exclusivamente de los personajes de la serie, debemos dejarlo aquí para irnos al segundo bloque que explica los motivos por los que Arcane es una obra maestra de nuestro tiempo. Y como no podía ser de otra manera, tras hablar de su fondo, que es profundo y complejo, nos toca hablar de su forma, que es tan bella como única. El arte que lo contiene todo. Arcane tiene un apartado artístico apabullante, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, estuvo a punto de no tenerlo, o al menos no tanto. Y es que cuando los showrunners, tras la primera prueba, insistieron en mantener en el equipo artístico al estudio de animación francés Fortiche, Riot no lo tenía tan claro. Sí, los resultados habían sido buenos, pero en un estudio pequeño, en comparación con los grandes monstruos que a cualquiera nos vienen a la cabeza, las limitaciones abundan. No obstante, la empresa de videojuegos apostó por ellos debido a una cosa: su seña de identidad. Una seña que se vería más que reflejada en los distintos videoclips en los que trabajaron para la propia Riot mientras terminaban el proyecto de Arcane, siendo Rise su mejor trabajo, que no solo unía una animación apabullante, sino que mostraba de qué eran capaces los showrunners en conjunción con la casa de animación al contar una historia, pues fueron los mismos quienes lo dirigieron, y que os recomiendo encarecidamente que veáis. No hay ninguna serie que tenga una animación parecida a la de Arcane, mezclando los modelos 3D con imágenes 2D, con una colorimetría tan saturada pero nada cargante, con un aspecto juvenil pero un peso tan adulto. El estilo definió a la serie y la serie definió al estilo. Y es que ya no nos podemos imaginar Arcane con otra forma, porque al verlas convivir, al verlas cohesionar de esta manera, ya son inseparables. El universo del League of Legends dentro de los videojuegos es muy particular, con un estilo que muchos han intentado replicar y que se ve perfectamente reproducido en la serie, pues se diría que el estilo de Arcane es el estilo del LoL. Este universo mostrado en la serie, tanto en la parte más elitista como en la más pobre, tanto en los momentos de tensión como en los de felicidad, lograron no solo emular a la perfección un mundo que mantenía el estilo que el LoL llevaba años atesorando, sino que lograron que a quienes no lo conocían se les hiciera la boca agua. Ahora bien, una cosa es que tenga un apartado visual particular, que la defina y la identifique al instante con respecto a otras series, que sea apabullante, y otra cosa es lo que hicieron en esta serie. Os reto, escoged un capítulo cualquiera de Arcane y pausarla en un minuto al azar. Os aseguro que tendréis una obra de arte. Cuando todos los fotogramas de una serie sirven para que hagas una captura que puedes tener en el teléfono como salvapantallas, de wallpaper en tu ordenador, cuando todas las composiciones visuales son una delicia plástica, entendemos una cosa: si en su individualidad son obras de arte, en su conjunto es una obra de arte hecha de obras de arte. Pero si hay dos cosas que hacen del apartado artístico de Arcane una maravilla casi milagrosa, serían, de nuevo, los personajes y, más importante aún, la animación como elemento narrativo. En el primer aspecto, es fácil destacar que cada personaje tiene su propia vida,
se mueven diferente, cada uno tiene su propio latido, para que se entienda. Son esos imperceptibles movimientos de hombros, esas posiciones de la cabeza, esas posturas erguidas o encorvadas dependiendo del estado de los personajes, de su construcción y de su pasado, lo que les hace ser prácticamente humanos. Sin embargo, por encima del lenguaje corporal, que en muchos casos les define más que aquello que dicen, tenemos sus expresiones faciales. No recuerdo haberme emocionado tanto por unas expresiones animadas en mi vida. Nunca mi inmersión en la animación en ese aspecto había sido tan absoluta desde que era un niño y disfrutaba inocentemente de mis películas animadas en VHS. Tanto es así que tras verme la serie 4 veces para este análisis, y que derivará en otro probablemente más extenso destinado a los personajes, no veía a estos como seres de animación, sino como seres de carne y hueso. Y os aseguro que habiendo analizado tantas cosas en mi vida, esto no me había pasado jamás. Y pese a que se debe a muchos factores, sobre todos los demás colocaría los gestos faciales, que confieren una vida a la animación como no he visto en mi vida, valga la redundancia. Eso sí, siendo claro con quienes hayáis llegado hasta este punto del vídeo, si tengo que anteponer una parte artística sobre todas las demás, sin dudarlo un solo segundo, me quedo con su aspecto narrativo. Gracias a Dios, pues insisto en la entidad milagrosa de esta serie, no tengo que decidir quedarme con uno, pues los tenemos todos. Al igual que con el guión, Arcane en su apartado visual no cuenta, sino que muestra. La dirección que se dibuja en esta serie tiene un peso capital, pese a que siendo de animación no se le dé importancia. Cuando Vi habla con Powder diciéndole que la ciudad le respetará, más allá de la composición piramidal o de los significados ocultos en el peluche colgado en los cables, en lo inalcanzable, en las metas y en la frustración, el plano se superpone con una silla rota que nos muestra un monstruo que se come la ciudad. Lo curioso de este plano es que nos muestra, sin contar, que hay monstruos bajo la ciudad que intentarán devorarla, compartiendo esa visión de Vi, pero que a su vez ese mismo proceder será lo que destruya a la propia Vi y a todo lo que ama, reflejado en Powder. Aparte, es el plano con el que se inicia la escena en la que se nos presenta Silco, en la que nos explica que hay monstruos bajo el agua y que los de la superficie no los ven. Este paso entre escenas con el pez no es algo casual, es una forma de narrar que se repite durante toda la serie. Al igual que no es casualidad que lo que termine devorando a la ciudad sea, en efecto, el arma de Jinx, que tiene forma de tiburón y que será lo que termine de destruir la relación, o al menos de definirla, entre Jinx y Vi, siendo la destrucción de la Vi que buscaba venganza y de la Powder inocente que estaban mirando la ciudad y que está íntimamente ligada con Silco, que era presentado en la escena que seguía. Estos detalles, las conexiones, los dobles o triples sentidos, los paralelismos, las pinzas de guión, parecen infinitos entre los apartados narrativos de la parte visual o técnica. Y sin embargo, siguiendo con este mismo plano, podemos detenernos para hablar del color como herramienta que también muestra, no cuenta. Sin ir más lejos, en la colorimetría, aquí tenemos los papeles invertidos, teniendo a Piltover como una especie de Minas Morgul del Señor de los Anillos, y a la ciudad de Zaun como un lugar cálido y hogareño, en contraposición con los colores que predominan en ambas ciudades, remarcándonos que esta es la visión de Vi, que estamos viendo la ciudad con sus ojos. Y el plano que sigue nos muestra con colores la visión de esa misma ciudad desde los ojos de Silco, con ese azul que muestra frialdad, pero con ese golpe de calidez que nos indica que hay dentro de él al menos unas pretensiones nobles o virtuosas.
Todo lo que configura lo visual en Arcane es un paraíso para quien quiere rascar. Nos podemos encontrar con estilos muy diferenciadores que son usados también con fines narrativos, como por ejemplo con ese cuadro de estilo romanticista sin ir más lejos. Heimerdinger nos expone los peligros de intentar controlar la magia, reviviendo por un instante lo que sufrió hacía mucho tiempo, y en vez de exponerlo con explosiones, con un flashback clásico, nos introducen la vivencia, que es más un recuerdo lleno de sensaciones que un suceso nítido, como un cuadro del romanticismo, que os recuerdo que es un movimiento que confería prioridad a los sentimientos y que evoca cuadros apocalípticos, mostrando el pasado de culturas y civilizaciones extintas de la misma manera que lo experimentamos nosotros mismos, pues todo suceso del pasado nos llega por escritos y por cuadros. Así pues, el introducir un estilo que se diferencia con el habitual no se hace de forma arbitraria, no. Todo tiene un sentido más allá de lo estético, que ahonda en lo narrativo, en mostrar en vez de contar, en generar en el espectador múltiples capas por las que poder arrascar si se desea, o simplemente poder disfrutar de lo absorbente y sobrecogedor de su arte plástica. Porque estamos ante una serie que en su inmensidad de tan solo 9 capítulos lo abarca todo en lo narrativo y en lo visual, porque estamos ante un trabajo que habla con profundidad de temas universales sin caer en lo superficial, ya que se cuenta a través del interior de los personajes, llegando de lo individual a lo global, del interior al exterior, porque estamos ante una historia que te hace sentir emociones, te alegras y sufres con los personajes, unos con los que empatizas por su humanidad, por olvidar que estás ante una animación, que estás en una historia en la que no eres un simple espectador, sino que participas de ella debido a la inmersión. Porque con Arcane estamos ante una obra maestra que deleita el ojo y atrae a la mente. Estamos ante la milagrosa serie que lo contiene todo. Akira, una de las películas de animación más influyentes de la historia, es un viaje entre lo humano y lo divino, lo artificial y lo natural. Os invito a que veáis este vídeo en el que repasamos los motivos por los que sería una película profética que comprendió el pasado para descifrar el futuro.